días a todos. Gracias a la Fundación Ortega Marañón y a la Universidad de Miami-Dade por invitarnos y a los panelistas por compartir. Yo creo que yo soy un error estadístico en la política, porque soy joven, soy mujer, no vengo de una tradición política partidaria en mi familia y tampoco tengo dinero. Entonces no sé cómo al final pues, logré avanzar hasta este nivel. Realmente yo quiero hacer algunas observaciones a lo que me provocaron las intervenciones del secretario Gutiérrez y de doña Josefina. Y comenzar diciéndoles que yo estudié economía porque la economía es la ciencia de la distribución de los recursos escasos. Pero la política es el arte del bien común. Entonces, como economista, yo podía proponer cambios importantes para que el país mejorara. Pero quien tomaba las decisiones eran los políticos. Entonces, no me servía de nada ser economista, porque al final lo que yo propusiera no iba a avanzar si no estaba dentro de la voluntad política de quienes tomaban decisiones. Entonces decidí meterme a la política para influir en los procesos de toma de decisión para mejorar el país. Entonces, nos decía el secretario, ¿por qué las personas no se involucran en la política? Porque se ha hecho creer a la ciudadanía que la política no tiene nada que ver con ella, que quienes les representan no les representan, que los eligen por un proceso casi ya como de forma, que tienen que ir a elecciones y que tienen que votar. Ya los partidos políticos ni siquiera se preocupan por los programas y por proponer a su electorado determinadas propuestas. Se enfocan en su segmento electoral y llegan a los parlamentos no para representar a sus connacionales, sino para representar los intereses de su partido. Por esa razón, los ciudadanos no se sienten comprometidos con la política. Y al final, cuando se hacen las reformas fiscales, como es el caso nuestro en Nicaragua, se exoneran los vinos espumantes, se exoneran los yates, pero no se exonera el arroz, no se exonera el pollo y el frijol, que es la base de la alimentación nicaragüense, pasa del 2013 de 9 córdobas al 2014 a 24 córdobas la libra. Y entonces el frijol se vuelve una comida de ricos y los pobres van a comer arroz payana, que es lo que decimos, el arroz quebrado, que es lo que tiene menos valor, al que no se le puso impuesto. Entonces al final la gente empieza a decir, bueno, y entonces ¿quién es el que me representa? ¿Quién es el que tiene que ver con que yo mejore mi condición de vida? Y en el escenario pareciera que no hay nadie. Porque parte del otro problema es que tenemos liderazgo enquistado. Yo miro en mi país liderazgos que tienen más de 30 años de estar en la palestra política, que pasan de una corriente ideológica a otra corriente ideológica, o se quedan con la misma fachada de ser de izquierda, pero actúan como el mejor alumno de derecha. Entonces un poco por ahí empieza la desafección, porque no hay confianza, no hay credibilidad y no hay coherencia. Y cuando hablamos de política también hablamos de personas. A veces hablamos de partidos y pensamos que son como extraterrestres. Yo voy a foros a Nicaragua y permanentemente dicen los partidos políticos, los políticos, todos somos ciudadanos, independientemente de que hagamos un ejercicio político. El problema es una cuestión de ética y de compromiso con la nación. En la medida en que no nos comprometamos y que no asumamos nuestra responsabilidad como ciudadanos a las que se le delega una responsabilidad que tiene que ver con la representación, en esa medida nosotros estamos fallando, pero son las personas las que fallan, no son las instituciones, no son los partidos, son las personas. Decía, las leyes no funcionan. Las leyes funcionan, el problema es que no las ponemos a operar, las detenemos en la medida en que nos conviene y depende también de cuáles son los intereses que se tienen. Y esto nos lleva efectivamente a la crisis de la representación. Rousseau nos decía que la representación es una ficción jurídica que presume que la visión popular es expuesta en un proceso de liberación amplia. ¿Cuál proceso de liberación amplia?
En Nicaragua, los jefes de bancada se ponen de acuerdo o el jefe de bancada de la mayoritaria ordena botón verde y todos votan botón verde. Botón rojo, todos votan botón rojo. Nadie delibera. El Parlamento se ha quedado mudo y cuando habla no es para discutir sobre los problemas nacionales, sino para agredirse. Entonces, el problema está en la representación, está en que quienes representan se han olvidado de su mandato, se han olvidado de interpretar fehacientemente la voluntad de sus representados. Y, por ende, los partidos políticos no cumplen con su papel de intermediación confiable entre la sociedad y el Estado. A mí me llama mucho la atención la frase de que hay que trabajar más en el ámbito local. Pero yo creo que también, como ayer decíamos sobre América Latina, que hay distintas Américas Latinas, yo creo que también hay distintas democracias. Hay democracias maduras como la de Uruguay o como la de Costa Rica. Hay democracias donde hay un debilitamiento o unas fuerzas que quieren debilitar esa democracia para entrar, que me parece que es la lucha que libra México. Pero hay democracias que están demolidas. Y lo digo con pena, pero yo creo que sí. O sea, el país de donde yo vengo, la institucionalidad democrática no funciona. Quienes votan son los ingenieros en sistema, no los ciudadanos. Cuando vamos a pensar en un proceso electoral, nos angustiamos. ¿Para qué ir a un proceso electoral? ¿Quiénes son los que van a ir? ¿Cuál es el juego que vamos a desempeñar? Pero además, el entorno internacional también está constreñido en ese proceso. Hemos visto a observadores electorales que han pasado a ser acompañantes de los procesos electorales, donde no pueden expresar lo que vieron en esos procesos, porque les entregan su pasaporte y los colocan en las fronteras de los países vecinos. Y me parece que esa es una mirada que tenemos que recordar. Es cierto que eso nos confronta con el pasado y nos confronta con que todos queremos vivir en paz y no quisiéramos regresar atrás. Yo nací en el 83 y no tengo vivencia de lo que fue la revolución y del impacto de las 50.000 muertes que hubieron en Nicaragua. Pero sí tengo conciencia de lo que significó en mi casa, chiquita, viendo la televisión esperando los resultados del 90. Y a pesar de que había un sentimiento de compromiso con la revolución, de querer empezar desde el principio, para evitar más derramamiento de sangre, para tener mejores oportunidades, para generar cambios. La gente no quiere ver para atrás. Y no queremos discutir este tema, porque nos hemos quedado sin instrumento, porque como bien decía el doctor, están trabajando al amparo de la democracia. Llegan al poder por elecciones. Los medios no los cierran, los compran. Y por ende, ponen el cerco mediático a la altura que les conviene. Nos quedan las redes sociales, que han jugado un papel fundamental. Pero un país como el mío, donde solamente 600.000 son los usuarios de Internet de una población de 6 millones, la tenemos difícil. Entonces, al final, ¿cómo salimos a la calle? ¿Cómo hacemos? Y en la ponencia decía, la democracia para el pueblo. ¿Cuál pueblo? Ya no somos un todo, somos eso, una sumación de fragmentaciones, cada uno con intereses diversos, cada uno queriendo hacer negociaciones para mejorar su condición. En esa batalla hay unos que avanzan, demoliendo la institucionalidad. Y por ende hay distintos niveles de erosión de la democracia. Hay
destrucción del sistema de partidos, hay liderazgos unipersonales que hacen involucionar la democracia hacia sistemas autoritarios, hay una diversidad social que también se siente avasallada por la burocracia partidaria porque no es tomada en cuenta. ¿Y cuáles son las fuentes de la erosión de la democracia? Primero, la desigualdad. En mi país el 51% de la población son mujeres, pero para participar en los procesos políticos antes tienen que resolver cómo llevan la comida a su casa, del cual ese 51%, el 70% está ubicada en el sector informal. No tienen seguro social, no tienen prestaciones, no tienen un ingreso fijo, se la juegan todos los días. La organización del Estado es compleja. ¿Dónde me quejo? Cuando me lleva el cobro de la luz, más de lo que debería de pagar, ¿a dónde me aboco? Hay una cosa que se llama Dirección de Defensa de los Derechos de los Consumidores. ¿Y eso a dónde queda? Parece que hacemos las cosas para que nadie sepa, para que no tengan dónde quejarse. La ciudadanía obviamente ha ido avanzando en formación. De hecho, en el país ha ido cerrando la brecha de la educación. Hay más mujeres en el sistema educativo, pero eso no se expresa en que tengan mejores salarios, mejores oportunidades laborales. Y aunque tienen mayor conciencia, no tienen capacidad para expresar esa voz, porque le hemos quitado la voz. Quienes la tienen, no la ejercen. Y eso ha dado paso a ese proceso de oligarquización de los partidos políticos que les ha permitido acumular poder e ir asegurándose su permanencia en el poder con posiciones de privilegio y estableciendo alianzas con los poderes fácticos. Ayer hablábamos de la iglesia, hablábamos del sector privado y por último los medios de comunicación, que algunas veces pueden asumir la necesidad de plantear las demandas y reivindicarlas, pero en otras, cuando son comprados, no tienen ese privilegio y no tienen esa oportunidad. Creo que estamos ante una circunstancia difícil donde debatir el papel de los políticos es vital, pero desde la ética, desde el compromiso de la nación, desde una agenda de mediano y de largo plazo, que incluya a los diversos sectores, a esa diversidad amplia que tiene hoy la sociedad. Muchas gracias. Gracias. Agradezco a don Carlos y a don Josefina por sus intervenciones iniciales y a los panelistas que estamos